Queremos hablar unos minutitos con el ministro de Educación de Río Negro, con Pablo Núñez. Le agradecemos porque sabemos que está en viaje, que se detuvo un ratito para poder tener señal y conversar con nosotros, señal de teléfono celular, por supuesto. Así que vamos a sacarle un ratito, lo menos posible, de su tiempo, porque hay dos consultas que queremos hacerle. Una de ellas tiene que ver con un encuentro que han mantenido en las últimas horas con la UNTER, que tiene que ver con una situación que no sé en cuántos lados se va, pero aquí hemos tenido algunos casos muy puntuales, digo aquí en Viedma, por ejemplo la escuela 19, con esa chica, ¿se acuerdan que entró con un arma blanca? Bueno, los padres, las protestas, las clases suspendidas y demás. Bueno, esto como que desató un poco la situación o la preocupación del gremio y de los padres y madres en general. Y lo debatieron al tema. Queremos conocer si llegaron a conclusiones, a medidas que se pueden tomar. Bueno, los saludamos primero, ministro. Buen día, Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a tu equipo, a toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, No, por favor. ¿qué se debatió y a qué conclusión llegaron en esa reunión? Bueno, esta ha sido la reunión que mantuvimos el viernes con el sindicato, es una de las tantas reuniones o mesas bilaterales, como denominamos nosotros, con distintas temáticas que abordamos de manera conjunta entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y el sindicato. En este caso, un tema muy sensible, digamos, muy complejo, como tiene relación, con el abordaje de estas situaciones complejas o conflictivas que se presentan en las escuelas. Hay que decirlo, no son nuevas. Desde que asumió quien les habla en junio del año pasado, es un tema que se ha puesto en agenda a partir de diversas situaciones que se han presentado en establecimientos educativos en muchas localidades de la provincia, Chipoleti, General Roca, Bariloche. No son fenómenos que se presenten en las ciudades grandes, en las localidades más grandes de la provincia, aunque hay que decirlo, los que más impacto mediático han tenido, los que más irrupción han generado, se han presentado en estas localidades, como lo que vos mencionabas en Viedma este año. Digo, como esto ha sucedido, hemos generado, o sea, desde el Ministerio, desde el año pasado, todo un plan de trabajo integral, que es lo que hemos estado repasando con la UNTER, en el plan integral de abordaje Encontrarnos, que tiene múltiples aristas, muchas líneas de acción, pero está claro que estas situaciones cuando irrumpen en la comunidad escolar, todo parece poco, y obviamente, si bien hay que continuar con las acciones de prevención, también requieren intervenciones mucho más ágiles o directas, y por eso con el sindicato vamos trabajándolas, consensuándolas, y esperamos poder darle continuidad, porque entendemos que el sindicato es una parte importante para poder trabajar en estos temas. Ajá. Esas acciones directas, ministros, ¿cuáles pueden ser? Y hay acciones que tienen que ver, que digamos tienen como distintos plazos o líneas de fases, por así decirlo, de intervención. Un primer acuerdo al que llegamos con el sindicato es que esta mesa bilateral, que por esta temática en particular, a voluntad de las partes, se mantenga más allá de las coyunturas en la relación que podamos tener con el sindicato. Usted sabe bien, en un contexto con esta inflación, con las incertidumbres en materia económica que vamos teniendo, muchas veces, porque ya lo hemos vivenciado con el sindicato el año pasado y al inicio de este ciclo lectivo, muchas veces las discusiones salariales pueden llegar a trabar la relación en el avance de otras temáticas que también tienen que ver con el funcionamiento del sistema educativo. Bueno, hemos establecido un acuerdo para que esta mesa se mantenga más allá de cualquier otro tipo de coyuntura en la relación que tengamos con el sindicato, porque entendemos que es un tema muy sensible y le debemos dar continuidad al tratamiento. Volviendo a la pregunta que vos hacías, hay unas líneas de trabajo que tienen que ver con formación docente, líneas de trabajo que tienen que ver con talleres que se están dictando en las escuelas, principalmente secundarias, líneas de trabajo vinculadas a la revisión y la conformación y el incremento de puestos de trabajo en los equipos técnicos, de equipos supervisivos, pero paralelamente revisando también los criterios de intervención de esos equipos técnicos frente a estas situaciones, líneas de trabajo que escapan, o que no escapan, sino que exceden, al Ministerio de Educación, para poder trabajar en conjunto con SENAF, con seguridad, con salud, con desarrollo humano, que son mesas que se están conformando y que estamos generando las condiciones para que eso suceda, tanto a nivel provincial como también en las distintas localidades, para armar redes locales de intervención, porque entendemos que las situaciones conflictivas en las escuelas se presentan, en las escuelas se eclosionan muchas veces
en las comunidades educativas, en donde 300, 400 personas conviven todo el día, pero que no son las escuelas las que las reproducen, no son las escuelas las que las generan, sino precisamente son multicausales, y eso también fue un acuerdo, en una mirada con el sindicato, pudimos llegar a esa conclusión, entendiendo que la multicausalidad de estos fenómenos requieren un trabajo integral que muchas veces excede también al ámbito educativo, que debe trabajarse en la escuela, y así lo venimos haciendo, y que tenemos que tener estas doble perspectivas, ¿no? La perspectiva de derecho, para garantizar que los chicos y chicas transiten los tramos obligatorios de la educación, que para eso trabajamos y es parte de los derechos consagrados en nuestras leyes, pero por otro lado también con ambientes en donde haya tranquilidad y se puedan abordar los conflictos que son inherentes a las relaciones humanas, pero de manera pacífica, porque es la única manera de resolverlos o de gestionarlos. Ajá. Y, ministro, ¿ustedes se sienten acompañados por esos organismos externos a la educación que necesitan, o ustedes necesitan que hagan algo, SENAF, Justicia o quien sea? Sí, el acompañamiento está y las miradas están, lo que muchas veces sucede también en situaciones como las que han sucedido en establecimientos educativos que irrumpen esto, bueno, ahí es donde vemos la necesaria gestión que debemos realizar para articular mucho mejor los distintos dispositivos. Y para dar ejemplos, cuando se presentan situaciones en las escuelas de este tipo, lo que observamos es que cada uno de los organismos está interviniendo, pero muchas veces esas intervenciones no tienen un hilo conductor o una coordinación que pueda trasladarse al establecimiento educativo, donde en definitiva sean equipos directivos, equipos docentes, equipos supervisivos que estén al tanto de esas intervenciones. Precisamente antes de tener la reunión con el sindicato UNTER el día viernes, en esta mesa que conformamos, el día jueves estuve en la legislatura en un encuentro que organizó la SENAF con todas las delegaciones provinciales que tienen el territorio provincial. Usted sabe bien, Educación gestiona el sistema educativo a través de 15 consejos escolares. SENAF gestiona el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes a través de alrededor 23 o 24 delegaciones provinciales. Perdón la imprecisión, no lo tengo del todo claro, pero es un número ahí cercano a las 23, 24 delegaciones. Bueno, y parte de esta ocupación y de esta gestión que venimos realizando, participé de ese encuentro para escuchar de primera mano qué mirada hay respecto de la SENAF que podamos mejorar en el funcionamiento del sistema educativo y en esta relación que debemos tener. Algunas delegaciones me planteaban, por ejemplo, que en algunas localidades hay mesas interinstitucionales, que hay redes de contención locales, que no son las mismas las redes de contención para abordar estas situaciones y darle tratamiento en una localidad que en otra, a partir de los dispositivos que están que tienen presencia en ese territorio, y que muchas veces la alta rotación que se produce en el Estado, tanto en las escuelas como fuera de la escuela, digo en cuanto a los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, conspiran con esos acuerdos, porque a veces se protocoliza, se arman las guías, pero después cuando los actores o los sujetos de implementar, que deben implementar estas acciones, van cambiando, cambia un equipo directivo, cambia el personal docente, cambia alguien en la delegación de SENAF o en algunas otras áreas, bueno, muchas veces eso conspira, por eso acordamos revisar de manera crítica la guía federal de intervención que tenemos como dispositivo y marco normativo en la provincia, ajustarlo, hacer una mirada crítica, porque esta es una versión de varios años ya y la realidad de las escuelas en algunos aspectos la ha superado, para pasar a armar guías locales, guía provincial primero y guías locales que vayan guiando los dispositivos que hay, como dije recién, disponibles en cada territorio para intervenir en estas situaciones. Ajá. Ministro, en 20 segundos puede ser para que escuchemos un oyente que tiene que hacer una pregunta al respecto, ¿puede ser? Es un audio, está grabado, ¿puede ser? A ver, sí. Buenos días, estamos escuchando la entrevista que le están haciendo al ministro. Pregúntele por qué todavía no han cambiado al vocal padre, porque en realidad eso está acéfalo. Está vencido el mandato. Bueno, un oyente, Germán se llama, ministro, pregunta por el vocal padre. ¿Es cierto que está vencido ese mandato? Se escuchó medio mal. Sí, porque estaba escuchando la radio de fondo. Padre, ¿no? Una mirada sobre el vocal. Sí.
Perdón, se escucha con un poco de retorno. Bien, ¿no? ¿Bien? Sí, yo lo escucho bien. El oyente bien. Preguntaba por el vocal padre, si que está céfalo el lugar. Sí. Ajá. El Consejo Provincial de Educación, quien por Constitución y norma provincial, ley provincial, ¿no? Es el que dicta y determina las políticas educativas a implementar en el territorio provincial. Está compuesto por una vocalía en representación de padres y madres del sistema educativo, una vocalía en representación de los trabajadores y trabajadoras de la educación y vocalías en representación del gobierno, que son 2 vocalías, y una presidencia que ocupa quien está a cargo del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, que en este caso es quien les habla. Esas son las 5 partes o las 5 presencias institucionales de las que se compone el Consejo Provincial de Educación. En el caso de la representación del vocal padre o madre, la ley requiere una reglamentación. Se estableció en su momento una designación hasta que eso esté reglamentado, y es parte de lo que la legislatura se debe continuar trabajando. Hasta que esa reglamentación se construya, lo que se hizo fue una convocatoria de padres y madres del sistema. Se establecieron sesiones en la legislatura, se designó en un orden de prelación a las personas. Hubo la primer vocal madre que tuvo designada fue una señora, una mujer, una mamá, una trabajadora del Estado, creo que del sistema de salud, que tenía residencia en Vietnam. No recuerdo el nombre ahora, le pido 1000 disculpas. Con esa persona renunció en su momento y accedió quien está en el segundo en el listado, y es parte de los trabajos que se deben dar de reglamentación. No están vencidos así en términos formales porque no hay una continuidad de designaciones, no hay un mandato fijo en términos de tiempo para esta designación, pero es parte de lo que se debe trabajar en la continuidad de las reglamentaciones de una ley que es relativamente joven, que se sancionó fines del 2012, principio del 2013, y que ha generado muchísimos cambios en el sistema educativo, pero que obviamente se debe seguir trabajándolo. Digamos, esta ley es la que ha generado la obligatoriedad de la sala de 4, la obligatoriedad de la educación secundaria, y a partir, digamos, de muchas normativas que se fueron emitiendo con continuidad de esa ley, es cómo se ha ido estructurando nuestro sistema educativo. Bien, ministro, ya voy terminando, pero le consulto. Hace algunos días hablamos con la titular de Untervied, Marisabeth Barrera, y hablaba de la situación laboral de los docentes que dan clases los sábados para acompañarnos. Ella dice que hay una precariedad laboral en ese aspecto, que no son cargos designados a término, que están designados por un periodo y que no está nomenclado en los términos que ellos tienen. ¿Puede ser esto? Sí, uno respeta mucho las miradas que puedan tener los representantes del sindicato. En este caso, tanto la política de implementación de sábados para acompañarnos como la política de ampliación de la jornada escolar en el nivel primario fueron dos de las políticas que rápidamente implementamos el año pasado, apenas asumimos en junio. En todos los casos tuvimos reuniones con el sindicato, se informó cómo se iba a llevar adelante, se generaron los marcos normativos. En el caso de Sábados para Acompañarnos, es un programa que no sigue el ciclo lectivo, por lo tanto tiene un inicio y un corte diferente al calendario escolar y diferente a el tiempo de ciclo lectivo de las escuelas, digamos, de lunes a viernes, por lo tanto son otros los periodos. Se hizo una convocatoria abierta, pública, para todos los docentes y las docentes que tuvieran incumbencias para dictar los espacios curriculares o estos talleres de acompañamiento, utilizando los listados y el orden de mérito emitidos por las juntas de clasificación. Se les paga a través del recibo de sueldo, no hay ningún pago por fuera, digamos, ni del recibo, y tienen todos los componentes que corresponden en la designación, pero obviamente son a términos, entendiendo que la continuidad del programa Sábado para Acompañarnos no tiene la misma lógica, como dije recién, que el tiempo escolar de funcionamiento del calendario escolar en los establecimientos educativos. Fuera de eso, ha sido voluntario. Los docentes y las docentes que se han inscrito, más de 400 en la provincia, han sido designados, como te mencionaba recién, y no tenemos mayores dificultades en eso. De hecho, es un programa que sábado a sábado va incrementando los chicos y chicas que se inscriben en ese programa, y vamos abriendo nuevas sedes
En el caso de Viedma, por ejemplo, se abrió una segunda sede en el barrio Lavalle. Originariamente habíamos comenzado en el CEP 6, íbamos generando nuevas actividades y más chicos y chicas se involucran, como también más docentes se inscriben para cubrir esos puestos en caso de que sean necesarios. Ajá. Me meto en una más sobre el sábado para acompañarnos, que me pareció siempre un programa muy atractivo. Los chicos, ustedes notan, no sé si lo pueden saber a eso, pero notan que los chicos van a regañadientes a la escuela el sábado, llevados por los padres, o no, van con ganas, porque vi que le pusieron, más allá de lengua, matemáticas y demás, robótica, alguna otra cosa que los atraiga también, ¿no? No, bueno, esa es la característica del programa, es voluntario. Si bien se hace un acompañamiento a la trayectoria y un seguimiento y vamos interactuando, digamos, vamos viendo a través del sistema del SAGE, como denominamos nosotros, el sistema de seguimiento de estudiantes, cuál es el impacto en su trayectoria escolar en la escuela, digamos, de lunes a viernes, cómo vamos acompañando y cómo va mejorando esa trayectoria, para simplificarlo de una manera, el recorrido de lunes a viernes comparado con las acciones de los sábados. Los chicos y chicas quizás en un primer momento habrán ido un poco de curiosidad, un poco a regañadientes, porque la mamá y el papá los levantó temprano, les dio el desayuno y el sábado, en vez de quedarse en casa, fueron nuevamente a la escuela. Pero hay que decirlo, hemos roto esa inercia y hoy la asistencia, que se va incrementando, como mencionaba recién, es totalmente voluntaria. Los chicos y chicas la pasan muy bien. Hay una metodología de trabajo no diferente a lo que realiza en la escuela, pero sí marcado en una perspectiva más lúdica, con un formato de taller. Entonces los chicos y chicas no están sentados solo escuchando a la docente o al docente, sino que están trabajando. Hay salas de escape, talleres de ajedrez, trabajan en distintos proyectos, en un aprendizaje basado en proyectos. Hay una plataforma que pusimos a disposición ahora para que de manera interdisciplinaria puedan ir aprendiendo a la vez que van investigando y preocupándose por situaciones de su entorno, digamos, de su comunidad, y que eso sirva como disparador para generar aprendizajes tanto en lengua como en matemática. En el nivel secundario hay un acompañamiento al estudio, pero también están las clases de robótica, y hemos incorporado tanto programación como marketing digital, entendiendo que son de interés para los chicos y chicas, porque además de formar para el trabajo, hoy, en la realidad en la que estamos, ya le puede brindar herramientas rápidas para participar y ayudar en la economía familiar, que seguramente es necesario en el acompañamiento de sus papás y mamás, ¿no? Perfecto. Bueno, ministro, muchísimas gracias por atendernos. La última, con política tiene que ver, cortita. ¿Voucher educativo sí o no, como propone Milei? ¿Qué piensa? Yo, la verdad, nada, decir sí o no, más allá de los posicionamientos personales, me gustaría poder averiguar un poquito más de qué se trata esos grandes títulos rimbombantes, teniendo en cuenta el funcionamiento del sistema educativo en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Las escuelas, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando, desde que empezamos la entrevista, la charla, las escuelas tienen un funcionamiento a partir de toda la inversión que los gobiernos provinciales llevan adelante. Por lo tanto, un Ministerio de Educación, un gobierno nacional que acompaña con políticas, que tiene inversión para llevar a cada uno de los sistemas educativos provinciales, pero que no tiene establecimientos educativos, me cuesta ver cómo se podría llegar a implementar eso, ¿no? La verdad que me parece que hay mucho título y poca información respecto de cómo podría circular. Sí se ponen ejemplos de otras jurisdicciones, de otros países en donde tienen un esquema similar, pero la verdad que también hay que entender cómo está organizado ese país y cómo funciona el sistema educativo de ese país para entender cómo se podrían implementar estas cosas. La verdad que a mí me genera mucho más dudas que otra cosa, preocupaciones también, obviamente, pero quisiera poder tener un poco más de información, que no sea solamente un título dado en un video de TikTok para saber de qué se trata esto. Ministro Núñez, muchas gracias por atendernos, muy amable. No, el agradecido soy yo. Que le vaya muy bien. El ministro de Educación de Río Negro, Pablo Núñez, bueno, lo paseamos por algunos temas en el final, lo de los vouchers, es cierto, es un título ahí nada más. Lo ha intentado, creo que ha intentado explicar con más detenimiento. Yo lo he escuchado a Milei, ¿no? Y no lo ha entendido muy bien tampoco, porque hay cosas que sí, o sea, sí, se entiende, es como que le van a dar una determinada cantidad de plata por familia o por hijo o hija a la familia para que decida a qué escuela va a ir con ese dinero. Pero que todas las escuelas van a ser privadas. Entonces, se lo preguntamos a Lucas Becker, acá me acuerdo, al candidato intendente, y él nos dijo, no, todo el mundo va a tener el voucher.
y va a poder elegir, no solo los que necesiten o tengan menores ingresos. Bueno, lo tendrán que explicar un poquito mejor, ¿no? Y con Núñez, hablando de la violencia en las escuelas, ¿qué decidieron con la UNTER? Una mesa que armaron y que empezaron a reunirse ahora, una mesa bilateral para hablar de este tema específicamente, que no se cierre nunca, que siempre esté activa, más allá de las negociaciones, porque ¿qué decía Núñez? A veces el clima se tensa por el tema salarial, por ejemplo, no hay acuerdo, qué sé yo. Bueno, la idea es, más allá de eso, con esto seguir siempre trabajando, mirándose un poquito de reojo a lo mejor en alguna situación, pero sigan trabajando con esto. Después, él dice que, porque le preguntamos, SENAF, la justicia, el Ministerio Público y demás, ¿acompaña a educación para abordar estos temas de la violencia en las escuelas y de la violencia en las familias de esos estudiantes? Él dice, sí, lo que falta es coordinación. O sea, es como que se desperdigan, como que se desperdician los esfuerzos de un área, del otro, y al final como que están haciendo lo mismo y nadie se comunica. Bueno, falta coordinación, integración, que puede ser eso tranquilamente. El tema del vocal padre explicó, y gracias al oyente que envió el mensaje al 708282, porque está céfalo eso. Después la respuesta a la titular de UNTER Viedma, de la grevianista dijo precarización laboral de los docentes de los sábados. Bueno, él respondió que no es de esa manera, y después lo bien que, dice él, le está yendo. A mí me parece que también me da la sensación, me da la impresión, si no, nos pueden mandar un mensaje alguno diciendo lo contrario, o no, estando a favor, de los sábados para acompañarnos, de las clases los sábados en las escuelas, no todas, en algunas, de la provincia de Río Negro.